allá de encontrarle una buena noticia a todo esto, que es algo real, que es la desaceleración de esa inflación también desde el mes de marzo, tal cual lo había dicho y anunciado el ministro de Economía, Martín Guzmán. Vamos a seguir analizando este tema junto a Leo Anzalone, que es analista económico, está con nosotros nuevamente. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen mediodía, gracias por el llamado. Gracias a vos por atendernos. Preocupación por un lado porque sigue siendo muy elevada la inflación, pero le podemos encontrar esa noticia positiva que es un hecho, la desaceleración. Pero más allá de todo esto, los números evidentemente son preocupantes para acceder a estas canastas, tanto la básica alimentaria como la básica total. Sí, a ver, el análisis, la síntesis es perfecta lo que vos decís. Digamos, los números nominalmente siguen siendo muy altos, sin lugar a dudas, pero mostrar una desaceleración como se mostró con las canastas, ambas canastas, que se posicionan casi a la mitad de lo que es la inflación, es realmente importante, sobre todo porque vos estás teniendo paritarias que se vienen abriendo en junio, julio, paritarias en torno al 45% anual, lo cual, digamos, le da mayor valor a esta caída en el precio de las canastas, ¿no? Me parece que hay que seguir reforzando este camino. No es magia que el aumento, la velocidad de aumento haya descendido, sino que tiene que ver con una fuerte visión del gobierno en función de programas como precios cuidados y demás que repercuten de manera muy positiva para estas situaciones. Leo, y al mismo tiempo se esperan novedades con el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué va a pasar en el mes de septiembre? Si va a haber un adelanto, ¿no?, del incremento en este sentido, porque hasta el momento el salario mínimo vital y móvil es de 28.000 pesos y una canasta básica alimentaria para una familia tipo es de 29.000. No alcanza, se necesita realmente justamente un incremento también en el salario mínimo vital y móvil. ¿Crees que se llevará adelante justamente el incremento en este aspecto, en el salario mínimo, teniendo en cuenta que hay mucha paritaria que se está cerrando ahora y no van a esperar al año que viene? Seguro, pero además lo importante es que desde el propio gobierno vienen incentivando la reapertura de paritarias y en este caso la renegociación del salario mínimo, que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con una cuestión casi humanitaria de recuperar todo lo perdido durante el año pasado, sobre todo por la pandemia. Así que creo que es una buena noticia dentro de todo la desaceleración de la economía, de la inflación y al mismo tiempo que los precios de la canasta básica aumenten a una velocidad menor a lo que lo venían haciendo. Todas las políticas del gobierno están orientadas a eso. Escuchamos muchas veces esto que tiene que ser más que una premisa, ¿no?, de que los salarios le ganen a la inflación, y lo que uno ve no tiene que ver solamente con opinión, sino con los datos, es que desde el gobierno lo que se está haciendo es incentivar la reapertura de paritarias, la negociación por el salario mínimo vital y móvil, y esto, ¿no? Estos datos que ustedes daban tienen que ver con políticas muy claras, muy concretas, que van en ese sentido. Falta mucho todavía, es cierto, la inflación es muy alta todavía, pero el sendero que se está recorriendo me parece que es el acertado, el adecuado, para que no falte comida en la mesa de los argentinos. Leo, estabas mencionando todas estas medidas, el de precios máximos, precios cuidados, todos estos programas que tienen fecha de vencimiento, pero no son la raíz del inconveniente. Se ha buscado también ponerle el cepo a la comercialización y la exportación en la carne. ¿Cuál es la receta? Porque evidentemente no la encuentran. Son programas con un tiempo limitado, pero después vamos a, de cara a fin de año, encontrarnos de vuelta con estos números altos, elevados, que seguramente se van a disparar cerrando este 2021. Bueno, yo no soy tan pesimista como vos. Creo que la receta, no hay una receta. Primero, hay varias políticas que hay que tomar al mismo tiempo, de manera simultánea, en pos de conseguir el objetivo que tiene que ver con controlar la inflación. El precios cuidados, digamos, no podemos decir que los precios se van a disparar, porque en la propia génesis de precios cuidados está renegociar cada 6 meses, y eso va a ocurrir. Vos diste un ejemplo que me parece que es central, lo que ocurrió con la carne, que más que un cepo, lo que hizo el presidente fue parar la pelota, porque había muchachos del sector exportador de carnes que estaban haciendo maniobras que no se debían. Se paró la pelota, y hoy hablas con los carniceros del barrio
y te van a decir que la media res, que es lo que le bajan a ellos, se la vienen bajando ni siquiera al mismo precio, sino que cada vez que le bajan media res, se la bajan más barato. Entonces, digo, las políticas están dando resultado cuando vemos los datos que, por ejemplo, te daban con las canastas básicas o inclusive con la propia inflación. La inflación viene bajando los últimos 4 meses de manera consecutiva. No hay una receta mágica porque la inflación no tiene una sola causa, no, seguro. pero me parece que hay que seguir por este camino, hay que seguir con la madurez a la hora de la política fiscal, pero sobre todo hay que tener el ejercicio político de sentarnos, de negociar, de hablar con los sectores que haya que hablar. E insisto con esto, a pesar de algunos mensajes que quieren ser un poco pesimistas, lo que vemos es que la cosa empieza a funcionar, bajando la inflación, bajando la velocidad de aumento de los alimentos, que en definitiva es algo básico, ¿no? Lo que pasa es que no lo tomo como algo de optimismo o pesimismo, Leo. A veces es una cuestión de realidad, porque entiendo lo que vos decís y los ejemplos. Si pudiste y tuviste esa posibilidad de hablar directamente con los carniceros de los barrios, está bueno que te den esa información, pero no termina de llegar esos valores accesibles a la gente, que tal vez de cara a mucho tiempo por delante sí se pueda dar, pero siempre termina llegando el valor más elevado. Tal vez será una cuestión de cadena de valores, que eso es lo que hay que atacar también. Evidentemente hay muchos intermediarios y muchas manos en el mismo plato. Bueno, ahí ya nos ponemos de acuerdo. Me parece que eso tiene que ver con la estructura económica argentina, que, como decís vos, hay muchos eslabones, si se quiere, dentro de la cadena productiva, y en algún momento habrá que analizar si todos esos eslabones son necesarios o sobra alguno y demás. Pero lo que digo es, me parece que los datos, no mi opinión, los datos demuestran que la cosa viene mejorando en el momento en el cual los aumentos de los precios son del 3% y las paritarias, tu salario crece a un ritmo superior del 4%, que es lo que viene sucediendo con el cierre de paritarias. No está nada solucionado, yo no estoy diciendo eso, digo al contrario, digo que hace falta más trabajo, más vocación, sentarnos y charlar y ponerse de acuerdo. Pero lo que digo es, este es el camino indicado y no lo digo yo, lo están demostrando los datos. Leo, falta muy poco para las elecciones legislativas y lamentablemente el fantasma de las elecciones con el dólar siempre anda rondando. ¿Puede llegar a incidir estas elecciones que se vienen dentro de poquito con el dólar, con la cotización y que indefectiblemente si aumenta el dólar, después la inflación se va a ver reflejado justamente ese aumento? Bueno, siempre sucede en épocas electorales que se da un pequeño recalentamiento en el tipo de cambio. Eso no está sucediendo hoy. El tipo de cambio oficial, que es el que marca la temperatura de la economía y el posible traslado a precios y demás, está en un sendero de muchísima tranquilidad. Pero lo más importante cuando hablamos del dólar es ver qué es lo que está haciendo el Banco Central. Y durante todo el año el Banco Central viene aumentando sus reservas, viene aumentando sus ahorros. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento se llega a dar una situación rara de peligrosidad y demás, el Banco Central está muy robusto, tiene muchas armas para que no ocurra nada, sobre todo, como bien vos decías, con los precios, ¿no? En ese sentido tenemos que estar muy tranquilos porque, insisto, en todo lo que va del año, el Banco Central viene mejorando su posición, teniendo recursos para ponerlos en el caso que necesite. Me parece que es importante llevar esa tranquilidad a quien nos está viendo. Salir a intervenir en el momento que puede llegar a aparecer alguna corrida bancaria, decís vos. Claro, si eso se diera en algún momento, el Banco Central tiene las reservas necesarias para hacerle frente. Hoy no hay ningún tipo de problema. Digamos, sabemos que las exportaciones de Argentina siguen aumentando, eso implica que entran dólares, así que me parece que es más fuego de artificio de algún sector electoral que algo que esté pasando en la realidad. Muy bien, Leo. Bueno, vamos a seguir analizando este tema, desde ya agradecidos porque nos traigas un poco más de claridad con todas tus explicaciones. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por el llamado. Gracias, Leo Anzalones, analista económico. Teniendo en cuenta lo que son los valores de la canasta básica, después empezamos a hablar de un montón de otras preocupaciones que siempre aparecen con respecto a la economía argentina, lo que es el valor del dólar, pero lo cierto, y como él nos estaba tratando de llevar un poco de optimismo, ya que él mismo también usaba
esas palabras y esas comparaciones. Los números están reflejando cierta preocupación, más allá de lo que él nos estaba diciendo, con respecto a los valores de la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, que por más que dos personas se junten y tengan ese salario mínimo vital y móvil, no llegan, por ejemplo, a cubrir el valor de la canasta básica total, que es realmente muy elevada, por arriba de los 67.000 pesos.